Dice un proverbio que nosotros podemos hacer muchos planes, pero el Señor es el que le da éxito a esos planes. Así que, ¿qué tal si usted ahí desde su casa me ayuda a orar? Y ponemos todos juntos esta clase en manos de Dios. Nos ponemos de acuerdo. Esa es la unanimidad de la que nos habla la palabra. Que estamos de acuerdo en hacer una oración y presentarnos delante del Padre en el nombre de Jesús a pedirle que hoy meta su mano en esta clase, que Él sea el que dirija esta clase y hable a nuestros corazones conforme a su soberanía, conforme a su voluntad. Él que conoce nuestras necesidades, Él que sabe las batallas que estamos llevando en el interior de nuestro corazón, Él que sabe los pensamientos con los que estamos luchando y con las circunstancias que estamos luchando. Él que todo lo sabe y que todo lo conoce y que está en todas partes al mismo tiempo. De forma que ahí donde está usted, está el Señor. A ese Dios tan grande, tan poderoso, hoy le pedimos que nos hable a través de la palabra, que nos hable a lo largo de esta clase y que esta clase sea un pasito más para conocerte, Jesús, para conocerte a ti que eres el único Dios verdadero. Una vez, Señor, multitudes te seguían para pedirte milagros, para pedirte que los sanaras y los liberaras. Eran multitudes que sumaban miles de personas. Pero llegó un momento, Señor, donde tú dijiste algo tuyo. Revelaste que tú eras el pan de vida. Y ellos se incomodaron, Señor, y se fueron yendo. Y se fueron yendo, Señor, hasta que quedaron unos pocos fieles. Y tú les preguntaste a ellos que quién era Él para ellos. Y uno de ellos dijo, tú eres el Cristo. De esa multitud, unos pocos habían entendido que tú eras el ungido de Dios. Y estaban dispuestos a seguirte. Después del milagro, ellos estuvieron dispuestos a seguirte. Y eso es lo que nosotros te pedimos en esta noche. En medio de la multitud de las personas que creen en ti, Jesús. Que han experimentado milagros, Jesús. Que han recibido de ti, Señor, bondad y misericordia, Señor. De esa multitud, Señor, nosotros queremos ser de los que permanezcan después del milagro. De los que siguen tus pasos, como dice Colosenses. Que no solo creemos en ti, sino que te hemos recibido como Señor de nuestras vidas y por eso seguimos tus pasos. Queremos ser esas personas que nos pregunten quién eres tú y nosotros podamos decir, Él es el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Él es el ungido de Jehová, el único Dios verdadero. Señor, permite que esto pase hoy en esta noche a través de escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto, creo que se vinieron más personas ahorita en este ratito que estuvimos orando. Y bueno, la clase de hoy, que es la número 4, se llama Su plenitud, todo lo que necesitamos. Se llama Su plenitud, todo lo que necesitamos. Y está basada en 2 versículos que son 2 verdades bíblicas que hoy vamos a estudiar. Y están en Colosenses 1:19 y en Colosenses 2, del 9 al 10, que son los 2 versículos que encabezan esta clase y es los que vamos a iniciar leyendo. Y Colosenses 1:19 dice así: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Repito, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y Colosenses 2, del 9 a 10, dice así: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ven, este versículo vuelve a repetir la verdad que acabamos de leer en Colosenses 1:19.
Pero añade algo más, porque dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Esas son las dos verdades. Vamos a hablar muchas cosas en esta noche, pero de todo lo que hablemos, cuando usted termine y finalice esta sesión de Zoom, cuando usted cierre su computadora, cierre su teléfono, hay dos verdades que tienen que quedar ahí en su corazón, latiendo fuerte, fuerte, fuerte. Es lo que el enemigo no le puede robar después de esta clase. Y es esto, que toda la plenitud de Dios está contenida en Cristo Jesús. Y que nosotros, mediante la unión que tenemos en Cristo Jesús, estamos completos. Estamos completos. Y vea qué verdades tan poderosas que se llevan por delante cualquier falsa doctrina, cualquier otra enseñanza que quiera traer confusión al decirnos que Jesús no es Dios o es menos poderoso que Dios, o que nos separen de Dios y nos hagan creer que nosotros no estamos sumamente enriquecidos a través de nuestra unión en Cristo. Pero bueno, vamos por partes, y el primer punto dice el material, pues en Cristo habita la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? Primer punto que vamos a hablar un poquito. Que en Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios, claramente está basado en Colosenses 1:19. Quiere decir esto, que Cristo es el reflejo de Dios. Cristo es Dios. Dios habita plenamente en él. De pronto, si yo le digo esto, usted se va a sentir un poco confundido, porque estoy diciendo Dios, Dios y Dios, y Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo? Dios vive plenamente en Cristo, pero Cristo es Dios. Tal vez creo que sería muy oportuno en este momento leer otra versión de Colosenses 1:19 para tener más claridad de quién es Dios cuando se refiere a este versículo. Y por eso busqué la versión más tradicional, que es la Reina Valera. A ver, ¿quién le gusta más la Reina Valera que Nueva Traducción Viviente? Yo creo que hay muchos, ¿verdad? Magali le encanta Reina Valera. A mí me gusta mucho Nueva Traducción Viviente. Pero siento que siempre tenemos que tener Reina Valera ahí a la par, siempre. Y dice Reina Valera, porque por cuanto agradó al Padre, que en él, refiriéndose a Cristo, habitase toda plenitud. Entonces, cuando nosotros leemos, pues en Dios, en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, usted traduzca como al Padre, en toda su plenitud le agradó vivir en Jesús. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y no solo eso, ¿verdad? Sabemos que Colosenses en otros versículos nos aclara que todo fue hecho por medio de Cristo y es sustentado por Cristo. Vimos una clase de esto, lo vimos con bastante profundidad. Todo fue hecho por medio de Cristo y Él lo sustenta, Él lo sostiene. Ahora, hay, para complementar esta enseñanza, no sé si alguien se animaría a buscar Juan 14, versículo 9. Y a leerlo con voz de trueno, diría yo. Porque es muy impresionante, pero la plenitud del Padre está en Cristo. Por eso Jesús dijo estas palabras que están en Juan 14, 19. Si alguien las está buscando, dígame por ahí, si no, yo las busco un momentito. Juan 14, 19. ¿Quieres la leo yo, amor? Sí, ¿está bien? Sí, está bien. Juan 14, 19. Sí, perdón, 14, 9. 14, 9. Ay, pero es un momento, entonces, ¿por qué? Está arribita. 14, 9. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú,
muéstrame al Padre. Ujú. Por esto Jesús dijo esto: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una vez estaba en una clase de teología sistemática y la profesora dijo eso, ¿verdad? Obviamente son cosas que uno se pone a pensar, no les estoy diciendo una verdad, pero ella decía: ¿será que algún día vamos a ver al Padre? Porque si nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre, ¿verdad? Cuando ya estemos en la presencia de Dios. Porque es cierto, o sea, si nosotros vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Así es la identidad completa, la unión completa que hay. Entonces, sabiendo esta verdad, nosotros podemos entender lo siguiente: que Jesús es más que una oración que yo digo aceptándolo. Un día que fui a la iglesia y hice una oración: Jesús, te acepto. Jesús es más que eso. Jesús es más que el nombre que usted pronuncia para pedir algo en oración. Jesús ciertamente es el camino al Padre, pero es más que un camino. Porque muchas otras religiones lo han situado como eso, como un camino, pero no que la plenitud de Dios esté en él. El Señor quiere que nosotros sepamos que Jesús es todo y que nosotros, conociendo a Jesús, conociendo profundamente a Jesús, conocemos también al Padre. Ahora, para reforzar esto, también me gustaría que buscáramos Efesios 1:23, un versículo que a mí me gusta mucho como orarlo mucho, porque trae una verdad muy importante. No sé si a alguien le gustaría buscarlo, Efesios 1:23. Ale, yo lo puedo leer. Sí, sale, perfecto. Efesios 1:23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Exactamente. Esa última parte. Jesús es el que lo llena, le da plenitud a todo, en todo. En otra versión dice: Él es todo en todo. Él lo completa todo. Eso es Jesús. Él es Jesús. Una plenitud completa. No un poquito de Dios. No una parte de Dios. Es pleno. La plenitud del Padre contenida en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, cuando escribe Colosenses, bueno, y otros libros de la Biblia, él tenía una necesidad muy grande de que el pueblo de Colosas entendiera esto. Y ahora nosotros, que estamos aquí reunidos, el pueblo de Dios que está en Nandayure, que está en Nicoya, que está en San José, que está en Alajuela. Él quería que nosotros entendiéramos esta verdad. Por eso en Colosenses 2, versículo 2, parte B, dice esto. Dice así Pablo: quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Me gusta mucho leer esto y ver un poquito el contexto en lo que Pablo dijo eso, porque nosotros somos muy bendecidos, porque ya y nosotros nacimos y ya tenemos la Biblia completica, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, así es facilito. Pero ellos no. Ellos en ese momento solo tenían el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Testamento perfectamente. Pero busquen en el Antiguo Testamento el nombre de Jesús. No está. Cuando yo recién me convertí, yo no sé si ustedes experimentaron lo mismo con su conversión, pero a mí me dio por leer mucho la Biblia. Yo quería comerme la Biblia ya. Mi papá entraba, yo estaba en la oficina y me decía: pero usted ya no trabaja, Alejandra, y me pegaba una regañada porque yo estaba pasada leyendo la Biblia. Y yo un día dije: no, yo voy a buscar dónde dice Jesús en el Antiguo Testamento, porque yo no entendía nada, ¿verdad? Y usted busca ese nombre y no está. Pero vimos en otras clases todas las manifestaciones preencarnadas de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero no hay suficiente, o sea, no brilla Jesús con el esplendor o con la claridad que sí lo hace a partir de su venida al mundo. ¿Por qué? Porque era un misterioso plan de Dios, ahí lo dice Pablo.
Entonces, estas personas conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley, pero cuando Dios elige a Pablo para predicarles a los gentiles y predicarles el Evangelio, las buenas noticias, Pablo fue muy claro en decirles, a mí me interesa mucho que ustedes entiendan esto, que tengan plena confianza en esto, el misterioso plan de Dios para salvarnos, el misterioso plan de Dios para acercarse a nosotros, es Cristo mismo. Y nosotros, como les digo, nosotros tenemos mucha más luz que tenían ellos, porque nosotros ya tenemos todas las escrituras. Pero ahí Pablo se los dice claro. No se desubique, pueblo de Colosas, buscando en la ley, no sigan ustedes, no. Entiendan que el plan de Dios ya es manifiesto y es Cristo mismo. Pongan su mirada en Él. En otras palabras les está diciendo, pongan su mirada en Él, en Cristo. Y eso tenemos que hacer nosotros. Todo lo que nosotros hagamos como cristianos tiene que llevarnos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Sigamos un poco. Luego de dedicar algunos versículos en el capítulo 1 a explicar quién es Cristo, ¿verdad? Pablo que desea que tengamos la plena confianza de que entendemos este plan, que es Cristo mismo. Y después de eso da otra importante revelación que la encontramos en Colosenses 2:3. Bueno, me está aquí atacando un poquito la alergia, pero aquí vamos. ¿Qué dice así? En Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo. En Él están escondidos tesoros. Tesoros. ¿Qué es un tesoro para usted? Sí. Por ahí escucha. ¿Qué es un tesoro? Algo valioso. Algo que usted está dispuesto a esconder, a cuidar, a retener por su gran valor. Esos tesoros, claramente, la sabiduría y el conocimiento son tesoros para nosotros los simples seres humanos que no sabemos ni qué va a pasar en los próximos 5 segundos. Así de torpes y limitados somos. Entonces, ¿cuán valioso para nosotros es conocer lo que es correcto, la forma en que tenemos que actuar, la verdad de las cosas? Eso está escondido en Cristo Jesús. Esto me dice a mí que una persona que ha entendido que Cristo es todo en todo y que Cristo es en lo que tiene que enfocarse, esta persona va a empezar a crecer en sabiduría y en conocimiento. Es un fruto que tiene que surgir. Así que esto es algo que tenemos que guardar, procurar, buscar. Ahora, ¿qué hace el enemigo para quitarnos esto? ¿Qué hace? Porque Satanás quiere que nosotros quitemos nuestra mirada de Jesús. Él quiere que nosotros no nos sintamos plenos en Cristo, no nos sintamos completos en Cristo. Y sobre todo, Él quiere que nosotros caminemos totalmente lejos de la sabiduría, que caminemos con torpeza. Quiere desviarnos, quiere engañarnos. Bueno, creo que Pablo también advierte esto en esta carta a los Colosenses y lo vemos muy bonito en Colosenses 2, versículo 4 y en Colosenses 2, versículo 8, que los voy a leer para que lo entendamos. Son unos versículos que a mí me gustan mucho. Dice así: les digo a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. O sea, Pablo está muy enfocado en decirle al pueblo de Colosas: pongan su mirada en Cristo. Cristo es Dios, en Él habita toda la plenitud de Dios. Así que, por favor, que nadie los engañe con argumentos, y agrega ingeniosos. No es que a uno le llegan ahí con cualquier argumentico, no, le llegan con algo que tiene el poder de desubicarlo a usted si usted no está bien ubicado. Y continúa en Colosenses 2:8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes
que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Una advertencia. Estas verdades que nosotros estamos ahorita estudiando, estas verdades que Dios quiere que nosotros abracemos en nuestro corazón, Satanás va a querer venir a quitarlas. Y para ilustrar esto, me gustaría contarles una experiencia que tuve yo. Ok, yo no era cristiana cuando me pasó esto. Yo no tenía un conocimiento de Dios, para nada. Pero sí yo pude experimentar esto en acción. En el 2000, hace un montón de años, como en el 2003, 2004, ya estaba yo como en tercer año de la universidad, cuarto año de la universidad, un profesor muy inteligente que tenía un alto puesto en el Poder Judicial, un profesor, no, si no era como el mejor que yo tenía, lo admiraba muchísimo. Él quiso abrir un curso de debates, un grupo de debates de temas que tenían que ver con derechos humanos. Y este grupo era totalmente aparte de las clases, era algo que él casi que venía y escogía a quienes iban a participar. Entonces, era como muy bonito que usted lo tomara en cuenta, ¿verdad? Uno se sentía como un buen estudiante, que ese profesor lo mirara a uno, ¿verdad? Y pero era totalmente fuera de clases, o sea, era una actividad extra clases. Y entonces, me acuerdo que uno de los temas que se trajo a debate tenía que ver, estamos hablando del 2003 y 2004, era el tema de las parejas del mismo sexo, de los derechos de las parejas del mismo sexo, que ahorita en este momento ya ese tema ha ganado mucho campo, pero en aquel momento no. Entonces, cuando uno está estudiando derecho y sin Cristo, uno tiene un pensamiento muy abierto, muy liberal. Imagínense en ese curso lo que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Como estudiantes de derecho, que posiblemente después íbamos a ocupar puestos tal vez de influencia, ya ahí estaba, ¿verdad?, el pensamiento de que las personas, las parejas de un mismo sexo deberían tener los mismos derechos que con una pareja, ¿verdad?, diferentes sexos. Y para ponerle más sabor a esto, llevó el profesor a una pareja de novias de la universidad para que ellos nos contaran su testimonio de las desigualdades, de todo lo que ellos exponían, ¿verdad?, del atropello a sus derechos. Bueno, justo después que yo empiezo a experimentar esto, yo empiezo a tener sueños muy fuertes y muy perturbadores, donde yo tengo sueños donde a mí me gustan las mujeres y yo estoy con mujeres fuertes, fuertes. Por ahí está mi mamá, que ella conoce esto, porque yo en su momento no le dije a nadie lo que yo estaba soñando, pero eran sueños tan perturbadores que yo empecé a sentir mucha ansiedad. Esos sueños lo que tenían era un propósito, que era desviar mi orientación sexual, ¿verdad? Y no lo lograron. Imagínense yo viendo esto en clases, con este grupo, yo teniendo estos sueños. Yo pienso que a mí lo único que me sostuvo fueron las oraciones de mi mamá y de personas que estaban orando por mí, en las que mi mamá se apoyó. Porque yo estaba siendo bombardeada. Y era tanto la opresión que yo sentía. Yo ahorita sé que eso se llama opresión, antes no entendía. Yo empecé a sentir una ansiedad tan terrible que yo empecé a tomar pastillas para tranquilizarme. Es que experimenté mucha ansiedad, ¿verdad? Mi mamá sabe lo que yo no les decía a ellos lo que yo estaba pasando. Yo me quedé callada, yo no les podía decir con libertad, mami, yo estoy soñando estas cosas, yo siento que yo soy homosexual, mami, yo no le podía decir eso. Pero yo creo que fue tanta la oración que me protegió en ese momento, que yo en medio de todo ese ataque, yo decía, no, Alejandra, pero es que a usted no le gustan las mujeres, a usted le gustan los hombres, solo usted que está teniendo sueños. Pero yo nunca había experimentado que me gustara alguna mujer, por ejemplo. ¿Por qué les estoy contando esto que no es bonito y que tal vez uno se expone mucho? Pero ¿por qué se lo estoy contando? Vean ahí, yo estaba ahí, siendo atrapada por filosofías huecas y disparates elocuentes,
que nacen del pensamiento humano. Porque créanme que en ese grupo de debates dijimos argumentos muy sólidos para nosotros apoyar esto. O sea, no crean que cuando ustedes les llegan con una ideología, una filosofía, es algo suavecito, no, es algo que tiene mucho sentido. Y por otro lado, yo empecé a experimentar esa opresión de esos poderes espirituales que no vienen de este mundo. Todo esto para alejarme a mí de la verdad. Y esta experiencia que yo les estoy contando es la experiencia que están viviendo muchas personas. Tal vez usted, si estuviera aquí en mi lugar, podría dar su testimonio de cómo fue confundido o cómo fue tratado de ser confundido. Esto que dijo Pablo es cierto. Vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida, vamos a estar expuestos a filosofías huecas y disparates elocuentes que quieren desviar la verdad de Cristo Jesús. Y esto va a ser apoyado por estas opresiones de poderes espirituales que son de este mundo y que también, ¿verdad?, manipulan el entendimiento humano. Al final todo esto viene de las tinieblas. Entonces, esto es cierto. Ahora, una persona que conoce a Cristo y conoce las Escrituras, esto no lo mueve. Esto no lo mueve. Una persona que no tiene a Cristo y no conoce las Escrituras, esto lo puede revolcar. Como les digo, en mi caso, yo creo firmemente en el poder de la oración. Creo que ahí esa oración me protegió. Pero muchas personas no tienen eso. Muchos jóvenes ahorita no tienen papás que oren por ellos. ¿Verdad? Es cierto. Muchos jóvenes no tienen papás que oren por ellos, porque lamentablemente cada día las personas se alejan más de las Escrituras y no conocen lo que es la oración. A veces usted le dicen, ore. No, yo no sé orar, ore usted, cuando orar es tan sencillo. Pero bueno, retomando lo de la clase, ¿verdad? Pablo nos advierte de esto. También dice que el espíritu de anticristo que opera en este mundo tiene un objetivo y es sembrar duda e incredulidad en nuestra mente. Todo con el fin de que nos desviemos de Cristo, quien es la verdad. Por eso debemos tener cuidado de lo que vemos y oímos, porque casi todo está impregnado de las mentiras para alejarnos de Cristo. Alguien que vaya buscando Primera de Juan 4:3, por favor. Primera de Juan 4:3. ¿Qué es un espíritu de anticristo? La Biblia nos habla de este espíritu. Es un espíritu que se levanta para negar a Cristo. Es un espíritu que quiere desviarnos de toda la verdad que nos enseña Cristo. Y trabaja mucho en la duda y en la incredulidad. Una vez escuché esto y me gustó, porque es cierto. Dice que la duda es la religión, es la fe del diablo. La duda es la fe del diablo. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros empezamos a tener estos problemas de incredulidad y nos desviamos de la verdad, Satanás va ganando territorio. Yo pienso que esto golpea muy fuerte. Yo trabajo desde hace unos años con jóvenes para la gloria de Dios en la iglesia y yo he visto esto. He visto que los jóvenes, cuando entran a la universidad, son muy golpeados en su fe, muy golpeados. Porque en las universidades manejan esto. Este espíritu anticristo se mueve fuerte en las universidades. Ahí es donde ellos empiezan a estar expuestos a muchas enseñanzas falsas. Y pues tal vez por la misma por el mismo exceso de trabajos y todo, porque cuando nuestra universidad está como muy metido, a veces empiezan a descuidar su relación con Dios, entonces esto empieza a debilitarlos. Y he visto muchos jóvenes creyentes que en la universidad se vuelven ateos, empiezan a dudar de su fe. Entonces, los jóvenes, y también pasa en los adultos, pero cómo nosotros tenemos que estar
bien metidos con el Señor, bien metidos en la palabra de Dios, entendiendo que Dios, Jesús es todo, para que no cedamos ante estas luchas o estos obstáculos o esta opresión que va a venir, que va a venir. Y yo sé que muchos de ustedes posiblemente han experimentado eso. Si yo les diera la oportunidad en nuestra vida cristiana, posiblemente en algún momento hemos tenido dudas e incredulidad. Adivinen de dónde viene eso. Por aquí vamos a silenciar. Adivinen de dónde viene eso. Esto se está moviendo, este espíritu anticristo. ¿Alguien buscó 1 Juan 4:3? Yo la tengo. Ok, puedes leerlo. Ajá. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es. Todo aquello. Wow, todo aquello que quiera quitarle la gloria a Dios, a Jesús, todo aquello que quiera negar a Jesús, es este espíritu que se mueve y nosotros como creyentes, nosotros que conocimos a Jesús, ¿cómo es posible que alguien que creyó en Jesús deje de creer en Él? Ahorita vamos a ver por qué esto pasa. Ok, entonces ese fue el primer punto, la plenitud de Jesús, y vamos a este segundo punto que es la segunda verdad que vimos en el segundo texto bíblico que tenemos hoy de base, que es que estamos completos mediante la unión en Cristo. A ver, ¿a quién veo? Aquí, Maga, quiero decirte que estás completa en Cristo Jesús. Don Álvaro, usted está completo, no le hace falta nada en Cristo Jesús. Celeste y Marielita, completas en Cristo Jesús. Eso es, Gavita, completa en Cristo Jesús. Eso nos dice las Escrituras. Pablo desea que nos enfoquemos solo en Cristo y nos hace toda una introducción para luego decirnos estas palabras hermosas en Colosenses 2:10, parte B que leímos al inicio. Y ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Ustedes también, nosotros también estamos completos. Qué lindo escuchar eso. Qué lindo escuchar eso. Después, no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí experimenté sentirme muy vacía en mi vida. Sentirme muy vacía. Muy sola, muy incompleta. Yo me imagino que todo el mundo, ¿verdad? Pero qué lindo llegar a Cristo y encontrar las palabras de Dios diciéndote, no estás incompleta. Mediante la unión conmigo, estás completo. Y es una verdad, y ha sido tan lindo. Yo tengo un poquito más de 7 años de ser cristiana, y yo sé que este camino no es fácil, pero cuando este camino usted se somete al Señor, y usted tiene las Escrituras como una autoridad en su vida, Él empieza a hacer una obra muy linda en uno, y uno va experimentando esa plenitud, y empieza a experimentar eso, de sentirse completo en Él. Si alguno aquí dice, Ale, yo soy cristiana, pero no me siento completa. Yo soy cristiano, pero quiero decirle que la promesa que Dios está diciendo es cierta y que usted la puede experimentar. Y vamos a hablar cómo lo puede experimentar. Seguimos con la lectura. Dice, es tan importante que entendamos la grandeza de Cristo, la suficiencia de Cristo, la plenitud. ¿Por qué creen que Pablo arranca este libro de Colosenses diciéndonos quién es Cristo? Usted, vea, Jesús se revela en las Escrituras claramente, pero textos como Colosenses 1:15 en adelante no hay no tanto. O sea, ese texto es, ya ahí, Pablo dijo, entiendan quién es Dios, entiendan quién es Jesús. Es la autoridad, es todo, es plenitud para que nosotros podamos confiar en Él, no dudemos. Pero el no entender esta verdad medular de Cristo puede hacer que nosotros busquemos sustitutos para llenar y para saciar esas necesidades. Ahora bien, dice, se entiende que los que no son de Cristo vivan tristemente, en caos y oscuridad. Por eso nosotros tenemos una misión hermosa
de predicar a Cristo a las personas, ¿verdad? Si alguien no me hubiera predicado de Cristo, yo no estaría aquí. Yo imagino que todos aquí han experimentado eso. Pero también hay una situación que es más grave, que es siendo usted cristiano, que no experimente esa plenitud. Eso es un poco más grave, ¿verdad? Porque usted ya conoce a Jesús. Me gustaría aquí en esta parte de ir a buscar sustitutos, hacer una breve anécdota que también quiero contarles, ¿verdad? Cuando leía el tema, me acordé de algo que experimenté hace poco. Porque las personas que no encuentran esa saciedad en Cristo, que no buscan a Jesús, van a tener que llenar ese vacío con algo más, con lo que sea. Hace unas semanas yo estaba aquí en la casa y llegó una persona que yo había conocido, que conozco desde pequeña, desde toda mi vida. Esta persona, en algún momento él tuvo un conocimiento de Dios, pero él se alejó mucho, mucho. No sé si realmente él experimentó una conversión o si fue nada más como, ¿verdad? Pienso que no fue algo como una conversión. Pero esta persona ha vivido una vida de pecado muy fuerte. Yo sé que todo el pecado es malo, que no hay magnitud, pero digamos que su vida la ha usado para pecar muy fuerte. Y esto lo ha golpeado mucho a él en el área de las emociones. Ha llegado a experimentar una depresión muy fuerte, un vacío muy fuerte. Y entonces él se sentía muy mal, muy mal. Uno debería, cuando se siente así, correr al Señor. De hecho, digamos, yo conocí al Señor cuando me sentía así. Yo no lo conocí cuando estaba, ¿verdad? Lo conocí cuando ya estaba, que sentía que ya no podía más con mi vida. Pero yo pienso que a veces las personas no quieren como dejar su pecado. Entonces, él me habló de algo que él empezó a practicar, que es como un tipo, vea, no conozco a fondo en esto, ni quise profundizar mucho en esto, pero es como algo que se ingiere, como una raíz, que se llama como yagué, y usted ingiere eso, y eso como que excita una glándula que lo hace sentir a usted como feliz. Y la cosa es que él empezó a exponerse a eso, y la famosa planta esto que ellos toman, no solo lo hace sentir feliz, lo lleva como un estado de éxtasis, que hasta lo hace tener alucinaciones, y lo lleva a regresiones del pasado, o supuestas cosas que van a pasar en el futuro. ¿Cómo ve usted eso, hermano? ¿A qué le suena a usted eso? Y está fascinado con eso, porque lo sacó de su depresión. Y aprendió tanto eso, que ahorita él lo está haciendo a otras personas. Ale, Ajá. perdón. Fíjate que aquí, un lugar que se llama Playa Blanca, hay un hotel que hicieron hace unos 3 años, 4 años tienen de estar trabajando con una planta que se llama ayahuasca. Esa Y es. hacen todo un ritual, y es todo eso que vos estabas diciendo ahorita, ¿verdad? Y cobran $2,000 por semana, y pasa full el hotel. Viene gente de Estados Unidos, de Europa, de todos lados. Eso es eso. Vea, yo no le quise ni profundizar mucho. Ah, bueno, ve aquí alguien pone, es una droga usada por ancestros. Ah, sí, tras de eso se lo venden a usted como algo ancestral, como una cultura ahí. Lo adornan con esto. Cuando a alguien usted le dice que es algo ancestral, usted siente que usted está, ¿verdad? Aquello empezó, yo estaba con un hermano mío que no es creyente. Cuando él empezó a decir esto, yo le dije, ¿sabe qué? No me siga diciendo estas cosas, porque lo que usted me está diciendo no me está edificando. Así se lo dije, así se la solté. Y se quedó así, ¿verdad? Y no, terminó de hablar y se fue. Seguro él se molestó que yo le dijera, porque yo no quería que mi hermano escuchara eso, ¿verdad? Yo no quería que él dé esa información, porque nosotros, dijo Pablo, cuídense. Cuando dice cuídense, usted no se exponga a escuchar estas cosas. Pero yo lo resalto por esto, porque las personas cuando están en ese estado, buscan llenar su vida con lo que sea. Vea lo que está diciendo el doctor Guzmán. Dispuestos a pagar un platal
y venir de otro país, porque hay una necesidad tan grande de salir de ese estado de tristeza, de depresión, de ansiedad, de soledad. Una lucha existencial, porque una persona que no conoce a Cristo se hace una pregunta: ¿para qué vine a este mundo? Y no tiene la respuesta. No la tiene. Porque Él fue diseñado para llenar eso con la plenitud de Cristo. Y hay personas que del todo no han escuchado este mensaje del Evangelio, por lo cual nosotros tenemos que hacerlo, hablarlo y decirlo. O personas que aún escuchándolo no quieren dejar su vida de pecado. No quieren dejar su vida de pecado. Entonces tienen que buscar por donde sea, porque para ellos el precio de dejar de pecar es muy alto. Lo que ellos no entienden es que cuando uno llega a Cristo, eso a lo que yo me aferraba, ya para usted no tiene sentido. Cuando uno llega a Cristo, ya ese pecado que tanto amábamos, ya no lo amamos. Ya no lo amamos, ya no nos queremos despojarnos de eso, quitarnos eso. Pero claro, de previo uno no sabe eso. Entonces, saber que ir a Cristo significa dejar de pecar es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Entonces yo busco sustitutos. Pero la verdad es que esa plenitud que nosotros necesitamos experimentar viene a través de la unión en Cristo Jesús, porque cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él, nosotros no solo es que qué lindo que es Dios, ¿verdad? Si nosotros vemos cualquier otro rey y usted es súbdito de un rey, usted simplemente es un súbdito, ¿verdad? Ese rey le va a dar cobertura, le va a dar seguridad, lo va a gobernar, va a cuidar su país. Pero Cristo es un rey diferente, porque nos toma a nosotros como sus hijos, a un punto de decir que nosotros estamos unidos a Él. Unidos a Él. Y esto es una verdad tan importante en las Escrituras. Un día estábamos en el discipulado de jóvenes y yo le decía: chiquillos, lean Efesios 1 y busque cuántas veces dice Pablo ahí que estamos unidos a Cristo. Más de 5 veces. Unidos, unidos, unidos. Y esa unión hace que nosotros experimentemos de esa plenitud que hay en Cristo Jesús, la experimentemos nosotros. Así que podemos estar seguros de que Cristo también nos sostiene, nos nutre y nos da vida porque somos de Él. Somos de Él. Entonces, según lo visto hasta aquí, podemos entender que estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Vamos a hablar de estos puntos. ¿Por qué? Porque por Cristo fue creado todo. Estamos completos en Él, porque por medio de Cristo fue todo creado. Por medio de Cristo todo es sustentado, o sea, sostenido. Por medio de Cristo todo tiene un orden. Por medio de Cristo la humanidad tiene perdón de pecados y acceso al Padre cuando creen y se entregan a Él. Por medio de Cristo existe la iglesia. Por medio de Cristo se sostiene la iglesia y es nutrida. Por medio de Cristo se manifiesta la iglesia con poder. Por medio de Cristo será tomada la iglesia para estar con Él para siempre. Por medio de Cristo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús y ya no somos más esclavos. Y por medio de Cristo nuestra existencia tiene sentido y propósito. Voy a terminar de contarles la anécdota. Después de que yo hablé con esta persona, yo empecé a experimentar un temor, porque yo sé que esta persona practica brujería. Y yo, cuando le dije eso, yo sentí un temor de que él hiciera algo contra mí, porque yo lo paré, ¿verdad? Él lo que quería era, pues, difundir este mensaje, que mi hermano lo escuchara. Él quería debilitar mi fe, él quería confrontar mi fe, él quería que la otra persona escuchara. Y yo sé que lo que yo hice a él no le gustó. Y yo sentí temor. Y yo le escribí a John un mensaje. Yo le puse: John, ¿vieron lo que me pasó? Me pasó esto y esto y esto. Y John me dijo: Ale, tienes que confiar más en Cristo. Y me mandó a hacer una tarea, que fue leer Colosenses.
por varios días, un montón de veces al día. Y empecé yo, ya Colosenses se la traía conmigo desde porque eso fue como a principios de año. Y empecé a leer y a leer y a leer y a leer. Y yo empecé a experimentar una confianza en Dios que no tenía. Porque eso que yo experimenté, ¿qué era? No estaba confiando en Dios. Si Dios Dios es poderoso para cuidarme a mí de todo ataque espiritual. Pero a veces nosotros, cuando yo les digo a ustedes que somos plenos en Dios y somos completos en Dios, traduzca esto. Usted está seguro en Jesucristo. Está seguro. Seguro. Créanme que esto es medular. Porque muchas veces nosotros tendemos a sentirnos inseguros, con temores, con dudas, con miedo. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros estamos unidos a Cristo y estamos completos en Él, usted puede entender también, si usted está unido a Cristo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Si usted está seguro en Él. Y después de eso, ¿verdad? Yo empecé a leer este libro de Colosenses y entendí eso. Mi confianza en el Señor fue fortalecida a través de la palabra. Y ese temor que yo sentía se quitó, ¿verdad? Y gloria a Dios que pasó eso, porque tal vez si no hubiera pasado, no hubiera experimentado como este pasito más que tenía es que cada vez en Cristo nosotros vamos dando pasitos y pasitos para confiar más en Él. Bueno, y para enfatizar esta verdad en que estamos completos en Cristo, de manera más puntual, vamos a leer estos versículos. Vamos a leer Colosenses 2:11, en su parte B, que dice así: Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Recuerden que al pueblo de Israel, un mandato del Señor era que ellos tuvieran una circuncisión física, ¿verdad? Los hombres. Y esto representaba que ellos eran de Dios, ¿verdad? Que ellos eran creyentes. Pero el Señor en esta época no nos pide una circuncisión física. Él hizo en nuestro corazón una circuncisión espiritual, quitándonos esta vieja naturaleza. A través de esta unión con Cristo, nosotros tenemos las fuerzas para negar esta naturaleza pecaminosa y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Colosenses 2:12, pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida. Eso representa el bautizo, por eso nosotros hacemos el bautizo. Es una representación de esa muerte a lo pecaminoso y a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que si no se ha bautizado y es creyente, hermano, hágalo porque es un mandato de Dios. Colosenses 2:13b. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Vida en Cristo a través del perdón de nuestros pecados. Colosenses 2:14 y 15 dice así. Muy importante este versículo. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. Yo les explico a los jóvenes de la iglesia, esto es así. Yo lo comparo con una sentencia judicial, con una sentencia que emite un juez en un proceso penal porque una persona cometió un delito. Entonces, todas las sentencias tienen al final una parte dispositiva que dice, por tanto, se declara fulanito de tal culpable del delito de violación agravada contra fulanita de tal, por tanto se le impone una condena de 10 años de prisión. Imagínense lo que debe sentir uno cuando lee una sentencia emitida por un juez, con la autoridad que tiene un juez en un país, una sentencia que lo está usted imponiendo un castigo de cárcel.
pongámonos en los zapatos. O sea, ¿qué sentiría usted si a usted ahorita le dicen que tiene que estar un mes en la cárcel? Se le va todo, hermano. ¿Quién va a querer estar en la cárcel? Se muere uno del miedo. Yo seguro me infarto antes de que pueda llegar a la cárcel, porque qué horrible debe ser eso. Ahora, todos nosotros, teníamos una sentencia así a causa de nuestros pecados, pero que la condena era una eternidad en el infierno. Imagínese, dimensione la sentencia que había contra nosotros. Eso era lo que nosotros nos esperaba y era lo que eso es lo que merecemos ahorita, porque nosotros seguimos pecando. Nadie aquí es perfecto, todos pecamos. Pero Jesús agarró eso, lo dejó sin efecto, porque Él tiene autoridad, él es el juez, Él es el que impone justicia. Entonces, Él quitó eso. Y en el momento en que Él anuló esa sentencia que había entre nosotros, que decía culpable, Él desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Por qué cree que a mí, a usted, a cualquiera, aunque alguien quiera hacer algo contra usted, algún brujo o algo, quiera hacer algo contra usted, adivine por qué no lo puede tocar eso? Ya esa potestad no tiene autoridad sobre usted. El Señor quiere que nosotros entendamos esto. Lo que pasa es que uno duda del poder de Dios para cuidarlo. Y adivine qué, esa duda hace que usted empiece a más bien a experimentar cosas. Porque nosotros no ponemos la fe en Jesús, la ponemos en lo malo. Ponemos más bien la fe en ese brujo, en ese demonio. ¡Qué feo! Pero es lo que hacemos cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros creemos más en el poder de alguien para hacerme algo malo por medio de brujería. Yo estoy quitando mi fe en Jesús. Y el Señor lo que necesita para actuar en nosotros es fe. Fe. Pongamos mucha atención en lo que nosotros podamos poner nuestra fe, porque podemos poner nuestra fe hasta en estas cosas que son de las tinieblas. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Otro versículo que es Colosenses 2:20. Ustedes han muerto con Cristo y Él una vez más dice, los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Eso hizo. Pueden confiar plenamente en Cristo. Hermanos, no se dejen intimidar. No se dejen engañar. Usted en Cristo está completo. Usted en Cristo está protegido. Usted ya no hay ninguna sentencia sobre su vida. Usted es libre, perdonado. Usted no es esclavo de ningún pecado. Usted no es alguien con el que Satanás pueda hacer fiesta. No. Y el Señor quiere que nosotros entendamos esto para que nuestra fe esté puesta en Él y nuestra confianza esté puesta en Él. Ahora, les hablaba antes. Si todo está contenido en Cristo, y si nosotros somos plenos y completos en Él y conocemos a Dios, viene la pregunta del millón. ¿Y por qué, siendo usted cristiano, se siente incompleto? ¿Y por qué usted Ok, quiero aclarar esto. No es porque por cristiano nosotros no vamos a experimentar la tristeza, por supuesto. Vamos a experimentar la tristeza, el desánimo, el cansancio, pero sabemos dónde vamos a encontrar fuerzas nuevas, ¿verdad? Okay. Pero, ¿se siente usted incompleto? ¿Siente que su vida no tiene sentido? ¿Usted es creyente, no se siente? Vamos a responder a esa pregunta. Siguiendo con la clase dice, mi amado hermano, debes entender esto, Cristo es todo lo que necesitas, en Él estás completo. Pero es necesario que tengamos comunión diaria con Dios.
por medio de la lectura de su palabra y la oración, y así lo conoceremos cada día más. Cuando nosotros nos metemos en las escrituras, es que la palabra de Dios, mucho cristiano la está menospreciando. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos de esto, que estos no son palabras de humanos, es Dios hablando. Cuando nosotros tenemos una comunión con la palabra, esta palabra hace cosas en nuestro espíritu, provoca cosas en nuestro espíritu. Esta palabra nos limpia, nos santifica, nos fortalece nuestra fe, nos revela a Jesucristo, el plan de Dios para nosotros, tantas cosas. Pero cuando nosotros descuidamos esto, nos debilitamos y nuestra fe es altamente golpeada. Entonces, por eso es que a veces muchos cristianos no están experimentando esta plenitud en Cristo, porque creen que Cristo simplemente es hacer una oración que digo yo acepto a Jesús, porque creen que Cristo simplemente es ir un domingo a la iglesia y sentarse. No, ahí usted no va a sentirse completo nunca, porque ese no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios. El diseño de Dios, si usted está unido con alguien, usted lo va a ver una vez al año, una vez a la semana. Unido a Cristo quiere decir que nuestra vida entera, cada día, desde que despertamos hasta que nos acostamos, incluso durmiendo, ahí está el Señor con nosotros. Y Él requiere de nosotros que queramos estar con Él y que tengamos una comunión con Él. Esa es la palabra clave, comunión. Esa es la palabra clave, completos, sí. Pero debemos mantener la comunión con este Dios tan grande que quiere estar con nosotros. Debemos entender que el enemigo de nuestras almas, Satanás, va a querer impedir que vivas en comunión diaria con Cristo para que no experimentes esta vida de plenitud. Así es. Vean, hermanos, yo en estas últimas semanas he estado un poco atareada de cosas. Un poco atareada de cosas. Y yo sé que aquí todos deben estar muy ocupados. Y cuando una de las cosas que yo estaba descuidando, que estuve descuidando, fue la palabra. Cosa que a mí cuesta, porque yo paso leyendo la Biblia. Pero por unos días estuve descuidando la palabra y yo me empecé a sentir revolcada. Revolcada. ¿Por qué? Por mis afanes. Por poner mi prioridad en cosas que tenía que hacer. O que usted está haciendo algo y empieza a recordar. Eso, vea, ni siquiera es que usted tiene que andar pecando. No, a veces los afanes nos revuelcan. Así que yo les digo, si hay algo en este momento que le está robando su comunión con Cristo, sería bueno que lo identifique hoy y no permita que esto siga pasando. Si hay algo en este momento que le está robando su comunión con Dios, ya sea un dolor, ya sea en las ocupaciones, ni qué decir si es un pecado, ¿verdad? Póngale un alto, porque el enemigo de nosotros no duerme, no descansa, y él tiene muy claro su propósito, y es impedir que nosotros tengamos una vida de comunión con Cristo. Él nos quiere débiles para luego venir a atacarnos, para luego venir con tentación y avergonzarnos. Eso es lo que él quiere. Así que nosotros tenemos que estar fortalecidos, no para que Satanás no me haga nada, no, porque nosotros amamos a Dios y queremos conocerlo cada día más. Y Jesús no se va a esconder. Él quiere que nosotros lo conozcamos más. El versículo de Colosenses 2:10 nos dice que estamos completos en Cristo. Como ya vimos, y esto es posible debido a que Él es todopoderoso, fuente de toda plenitud. Es Dios. Pero hay una palabra muy importante en esta versión Nueva Traducción Viviente, y es que estamos completos, pero mediante la unión con Cristo. Si estamos completos, pero mediante la unión con Cristo. Y esto es de suma importancia, ya que no se trata de decir que creemos en Él, pero vivimos divorciados de Él. Un cristiano genuino necesita vivir constantemente, diariamente, unido a Cristo en todas las áreas de su vida. Y como dice Colosenses 1:23,
Vean lo que dice este versículo. Pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. ¿Qué dice este versículo? Que nosotros pudimos haber creído esta verdad y alejarnos de ella. Pero dice Pablo, cuidado, manténgase firme, no se aleje de esta verdad. Nos invita a tener esta comunión con Dios. Así que, hermanos, vamos a experimentar esta plenitud y esta llenura a través de nuestra unión con Cristo Jesús. Y esto implica de nuestra parte tener una comunión con Dios. No apartarnos de esta verdad que creímos, no alejarnos de ella, sino por el contrario mantenernos firmes. Y yo espero que todos los que estemos acá amemos mucho a Dios y deseamos estar con Él. Y que a pesar de las ocupaciones y a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, amemos mucho a Dios y queramos estar con Él. Y que todos podamos experimentar esta promesa tan grande de estar completos, de estar completos. Yo sé que muchos de acá tienen familias. Yo les puedo decir desde mi experiencia que soy una mujer soltera, que soy una mujer sin hijos, que cualquier persona podría pensar que yo me siento sola. Y hace muchos años yo sí me sentía muy sola, pero yo me siento muy completa en Cristo. Y yo sé que me falta un montón más de entender este Dios tan grande. Pero yo puedo decirle, como testimonio, yo sí me siento completa en Él. Así que, igual, aunque usted tenga una familia y tenga un montón de hijos y un montón de nietos, si usted no tiene a Cristo, usted no se va a sentir completo. Se va a sentir que tiene que dar todo a otras personas y sintiéndose vacío. Y peor, yo creo, porque más responsabilidad le toca. Pero en la medida en que usted tenga esa relación con el Señor, usted va a experimentar cada vez más esa plenitud y va a ser tanto que usted lo va a poder impartir a su familia, aunque no sea creyente. La verdad hermosa del Evangelio es nuestra salvación y nuestra posición en Cristo ante los ojos de Dios. El versículo anterior al que acabamos de citar nos lo dice de esta manera, Colosenses 1:22. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Somos libres, santos, para poder acercarnos a la presencia de Dios, cosa que antes no se podía. En el Antiguo Testamento las personas no podían experimentar esta plenitud en Dios. Todavía no se había revelado el misterioso plan de Cristo. Por eso es que ellos ofrecían continuamente sacrificios para acercarse a Dios. Pero Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, completo, para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Y como me decía una persona ahora, estamos en la presencia de Dios siempre, en cada momento. No se olvide de eso. Mire esta gloriosa verdad acerca de nuestra vida, completa en Cristo. Dios nos reconcilió consigo, tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora no. Fuimos trasladados a su presencia, podemos tener comunión con Él en todo momento, acceder a su trono en todo momento. Ahí mientras usted va en el bus para el trabajo, mientras camina, mientras cocina, en todo momento nosotros podemos decirle Dios y hablar con Él y estar con Él. A los ojos de Dios somos santos. Esto se llama la justificación, es un tema que se aborda en el libro de Romanos. Ustedes saben que ya Dios, a veces uno dice, no, yo no soy santo, no soy santo. No por sus obras, no por su comportamiento. Usted es santo porque Jesús lo justificó y lo hizo santo a los ojos de Dios. Ahora nos toca a nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, santificarnos cada día más para parecernos a la forma en que Dios ya nos ve. Por eso es que nosotros nos acercamos a Dios, porque Él nos ve santos.
A los ojos de Dios ya no estamos manchados de culpa, somos vistos inocentes ante Él. Ya no somos culpables del pecado ante Dios. Cristo nos perdonó de toda nuestra maldad. Esto debe crecer cada día. Esto es lo que usted ha recibido en Cristo. Por eso está completo en Él. Así que creámoslo diariamente y alabemos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. De forma que les digo lo que les dije al iniciar esta clase. Hay dos cosas que usted tiene, con las que usted tiene que irse hoy de aquí. Hemos hablado mucho, bueno, yo he hablado mucho, ¿verdad? Y no importa si no recuerda muchas cosas de las que hablamos hoy, pero tiene que recordar dos cosas. Que a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y que toda la plenitud del Padre está en Cristo Jesús. Que Dios, Jesús es pleno, todo fue hecho por Él, todo sostenido por Él, y Él lo llena todo en todo. Primera verdad. Y segunda verdad, usted es completo mediante la unión a Cristo Jesús. Estamos completos por medio de la unión a Cristo Jesús. Esto enseña el libro de Colosenses. Y el reto, hermanos, es que todo esto que aprendemos hoy no se quede aquí, sino que baje aquí. Así que vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que haga esa obra hermosa en nosotros. Ya aquí, vean, tenemos que tener fe hasta para recibir la clase. Fe de que toda esa palabra que hoy recibimos está impactando nuestro espíritu. Aunque no sintamos, aunque usted no se esté cayendo, aunque no esté hablando en lenguas, hay un acto de fe. Es esta palabra tan fuerte, tan profunda, sencilla, pero profunda, que a la que hoy estuve expuesto, está impactando mi espíritu y algo está haciendo en mí. Está alimentándome y está fortaleciendo grandemente mi fe y mi fe en Jesús. Así que vamos a orar en esa dirección. Así que espero que usted se pueda unir en oración conmigo en esta hora. Y Señor Jesús, te damos gracias por esta clase de hoy. Hemos escuchado tu palabra, Señor, que es muy clara. Y vemos, Señor, en sencillas declaraciones, una inmensa verdad. Sencillo, Señor. Verdades tan sencillas que van a cambiar por completo nuestra vida, Señor. Porque a lo largo de nuestra vida, Señor, escucharemos muchas palabras que se levantan contra ti. Muchas personas que te van a querer disminuir, que van a querer que dudemos de ti, Cristo. Muchas personas que van a poner nuestra fe, Señor, la van a querer mover. Pero en ese momento, Señor, yo te pido que nos traigas a memoria esta verdad. Y es que toda la plenitud de Dios está contenida en ti, Cristo Jesús. Todo tu poder, toda tu deidad, toda tu magnificencia, todo está contenido en Cristo Jesús. Así que podemos tener la certeza de que hay una plenitud en Cristo Jesús y que por tanto, Señor, nosotros vamos a poner nuestra mirada en Él. Vamos a poner nuestra mirada en Él y vamos a tener a Jesús como Señor de nuestras vidas. No como un adorno, no como un accesorio. Señor, líbranos de eso, sino que Jesús sea el Señor de nuestro corazón, de nuestras vidas. Que sea todo para nosotros, todo para nosotros. Y Señor, también queremos que baje a nuestro corazón, Señor. Abre, Espíritu Santo, haz que nuestro espíritu abrace esta verdad. Aliméntanos, Señor, alimentanos hoy con esta verdad. Y es que estamos completos mediante la unión a Cristo, Señor. Y que en esta vida, Señor, aquí en la tierra de los vivientes, como decía el salmista, mientras estemos aquí, cuando vengan dudas, Señor, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos
que no somos suficientes, que no tenemos propósito. Cuando vengan esos ataques, Señor, cuando alguien nos golpee con esas palabras, Señor, tu verdad resuene en nuestro interior y entendamos que eso es mentira porque estamos completos en ti. Ayúdanos a todos nosotros a experimentar eso a través de una comunión continua contigo, Señor. Yo sé que todos los que están aquí, Señor, no es cualquiera, Señor, que decide meterse a un curso virtual. No es cualquiera que dispone los lunes, Señor. Yo sé que aquí hay gente, Señor, que quiere conocerte más. Que hay gente aquí que quiere conocerte más, Señor. Hay un deseo en sus corazones de conocerte más. Así que, Señor, que esta verdad se apodere de nuestras vidas y fructifique. Que es que estamos completos en ti, Señor. Y podemos confiar plenamente en ti. Estamos seguros en ti. Así que en este momento, Señor, toda duda, todo temor, todo miedo, Señor, todo aquello que pueda ser contrario a esta verdad, te pedimos en este momento sea quitado. Sea quitado, Señor. Que tu verdad llene todo en nosotros, Señor, y no deje lugar a ninguna mentira que nos ha estado martirizando, golpeando, debilitándonos, Señor. Esa es nuestra oración en esta noche. Cristo Jesús, eres suficiente para nosotros. Tú nos completas. Gracias, Señor, por haberte mostrado nuestras vidas de la forma en que lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, te conocemos más. Y esto es verdad, Señor. Esto es verdad. Y un día, Señor, te veremos y todo será más pleno, Señor. Brillará la luz completamente. Ya no habrán dudas ni siquiera nada, Señor, porque un día vamos a verte con toda tu plenitud y entenderemos cosas que ahorita no entendemos. Pero mientras tanto, Señor, permítenos conocerte cada vez más, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias por estar conectados en esta clase y nos vemos el próximo lunes para la clase número 5.